Hola, ¿qué tal? Les doy gracias a Dios porque estamos aquí con todos y cada uno de ustedes. Seguimos con nuestra serie de videos para el módulo Manejo de Lógica de Programación, con el fascinante tema de los símbolos de diagramas de flujo. En un video anterior, por si quieren recordar, ya vimos una pequeña introducción a qué es un diagrama de flujo, consideraciones que hay que tomar en cuenta para hacer un buen diseño y sobre todo los símbolos básicos o primordiales para hacer una solución de un problema. Pero también en dicho video les hice mención de que existen otros símbolos más. Y aquí en esta parte de la segunda parte del video vamos a ver cuáles son estos símbolos. Aclaro, nada más vamos a verlos para que los conozcan. Posteriormente iremos desarrollando otros videos para explicar con más detenimiento cada uno de ellos. Entonces empezamos. El primer símbolo se llama inicio-fin. Inicio o fin. Y su propósito es indicar dónde empieza y dónde termina el diagrama. Así de fácil. El siguiente es un comentario. Un comentario es cualquier texto o texto que ustedes deseen incorporar en su diagrama con el fin de dar una explicación sobre lo que hace cierta parte del código del diagrama. Nada más una gran ventaja. Como es un comentario, lo que ustedes escriban no altera el funcionamiento en la lógica de la solución, porque funciona como una documentación. ¿De acuerdo? Es un simple comentario. El tercero es terminal de despliegue o pantalla. Se encarga de mostrar en la pantalla algún mensaje o el contenido de una variable que deseamos visualizar. Tenemos así el de la impresora o reporte. En lugar de mandar la salida o mostrar resultados en la pantalla, nos la va a mostrar por la impresora. Es la gran diferencia. Y tenemos estos dos, que son dos formas de introducir o leer datos. Uno mediante el teclado, y la otra mediante la tarjeta perforada. En ambos símbolos es necesario que escribamos en su interior la variable que deseamos leer o utilizar. Recuerden que la variable que escribamos acá no debe de ir entre comillas. Recuerden, las variables no van entre comillas, ya que si yo escribo una variable entre comillas, le estoy indicando que no es una variable, sino que pasará a considerarse como un texto, como un mensaje. Y escribir aquí una variable entre comillas marca un error. ¿Por qué? Porque estos símbolos esperan utilizar o esperan leer una variable, no leer cadenas. ¿De acuerdo? Leer variables. Ok. El tercero, el siguiente es también entrada y salida de datos. O sea, este símbolo tiene dos funciones. Uno como salida y otro como entrada. Las flechas me indican cómo va a funcionar. Cuando la flecha va hacia afuera es salida. Y cuando la flecha va hacia adentro es entrada. ¿Entrada o salida de qué? Cuando es salida significa que va a mostrar en la pantalla un texto, un mensaje o un valor de la variable que deseamos desplegar. En cambio, cuando va la flecha hacia adentro, significa que vamos a leer o vamos a teclear un valor que se le va a asignar o guardar en la variable indicada en el interior del mismo. ¿De acuerdo? El siguiente símbolo es proceso o asignación. En él escribimos una asignación o un valor que queremos guardar en una variable, o también podemos utilizarlo para indicar fórmulas en el interior del mismo. El siguiente, este símbolo que es semejante al de proceso o asignación, nada más que aquí le agregamos dos líneas verticales a los extremos, se le llama subrutina o procedimiento.
¿Cuál es la función? En ocasiones vamos a tener que desarrollar un diagrama de flujo que va a ser un poquito extenso o demasiado grande para que pueda caber en una sola página o en un solo medio. Entonces, lo que hacemos es como si fuera un pequeño rompecabezas. Agarramos una parte de ese diagrama y lo vamos a representar o lo englobamos por medio de una subrutina o procedimiento. De tal manera que esa subrutina o procedimiento, cuando yo lo requiera, lo puedo mandar llamar, se va a ejecutar y me va a regresar el control del diagrama o el del algoritmo. Esa es la finalidad de una subrutina. Dividir que un diagrama o la solución de un problema sea dividida en partes o secciones, como si fuera un rompecabezas. El siguiente es el conector de línea, es un círculo, y este nos sirve para indicar dónde continúa un diagrama en la misma página. Estos cuatro son flechas de dirección o de flujo, y su función es decir o indicar cuál es el siguiente símbolo que se va a ejecutar, la dirección de la ejecución del mismo. Estos dos se llaman conectores de página y es al igual que el conector de línea, indican la continuación del diagrama. Pero la diferencia es que la continuación en el conector de página se da cuando se continúa en otras páginas, no en la misma, en otras páginas. ¿Sí? Y estos son para manejar archivos. Con estos símbolos se indican que se va a aperturar manualmente un archivo. En el interior de ellos, de estos símbolos, se puede escribir AA, abrir archivo, OF, open file, abrir archivo en inglés, CA, cerrar archivo, o bien CF, crossfile, cerrar archivo. Cualquiera de estas cuatro se escriben en el interior de esta para indicar una de las acciones. Y este símbolo, que es como un cilindro, se le llama disco duro o tambor y representa el dispositivo de almacenamiento magnético en el cual se encuentran guardados los datos que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Ok. Representa una cinta magnética, es decir, la información que se encuentra almacenada por medio de una cinta, como si fuera una película de las de antes. Pero bueno, y empezamos con las estructuras de control. La primera e importante es la toma de decisión. En ella se representa por medio de un rombo. En el interior se escribe la condición que se va a comparar. Este tiene dos posibles salidas, un sí o un no. Si la condición se cumple, entonces va a ejecutar lo que está del lado del sí y va a realizar todas las instrucciones que hayamos definido en esta sección, llamada comúnmente bloque de instrucciones verdaderas. Va a terminar y hasta aquí baja. Ahora bien, si dicha condición no se cumple, entonces va del lado opuesto, donde está el no, y va a realizar el bloque de instrucciones falsas, es decir, las instrucciones que le corresponden cuando la condición no se cumpla o sea falsa. Ejecuta todas ellas, baja y termina. Ojo, con esto nosotros podemos determinar el sentido o la dirección que queremos que tome nuestro diagrama o algoritmo en base a ciertas condiciones, ¿sí? Pero no podemos hacer, bueno, sí lo podemos hacer, que esto también vaya acá. La parte falsa se ejecuta con la parte verdadera. ¿Cómo lo haríamos?
que esto lo copiáramos acá, pero no tiene sentido. No tiene sentido que haga las dos cosas cuando se cumple y no se cumple. Es una de las dos, por eso se representa así. Una aclaración. Aquí se representó el sí del lado izquierdo, pero comúnmente se representa del lado derecho. Pero no importa, no importa si ustedes representan el sí del lado izquierdo o del lado derecho. Lo que sí es muy importante es el bloque de instrucciones. Si yo quiero, aquí dice instrucciones verdaderas, entonces quiere decir que este bloque de instrucciones se va a realizar cuando sí se cumpla la condición. ¿Qué pasa si yo el sí lo cambio de lugar y el no lo paso para acá, pero esto lo dejo aquí? Entonces, al dejarlo aquí y esto moverlo, esto, aunque aquí dice instrucciones verdaderas, entonces esto correspondería cuando no se cumplirá la condición. ¿Queda claro? O sea, no se trata nada más de mover el sí o el no, sino también entender qué acciones va a realizar cuando se cumpla o no dicha condición. Tenemos otro, que es el según hacer, o en algunos otros lo conocen como en caso de. ¿Cuál es el propósito de este? Bueno, se compara una variable contra todos sus posibles valores. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, etcétera. Y si por alguna razón la variable coincide con el primer valor, entonces baja y ejecuta las instrucciones que hayamos especificado en el interior de este. Termina y baja. En dado caso que la variable sea igual a otro valor, no fue igual a este y pues igual al valor 2, el valor 2 puede ser un número 4, 8, 10, 15, etcétera. Si dicha variable es igual a este valor, entonces va a ejecutar este bloque de instrucciones y termina. Y así sucesivamente. En un momento dado, si la variable no coincide con cualquiera de estos valores, 3, 4, 8 valores diferentes, no fue igual a alguno de ellos, entonces ejecuta el que dice de otro modo, cuando ya es en el último de los casos. Entonces, si no se cumplió de otro modo, hace todo esto, ¿sí? Esta forma sustituye al sí, al que acabamos de ver, a este. El detalle es que en este tipo de diagrama, el según hacer solamente se utiliza para comparar que una variable sea igual y nada más que igual a un valor. No podemos utilizar el según hacer para comparar que la variable sea mayor o sea menor o sea diferente o sea mayor o igual que un valor. No se puede. Es una limitante que tiene el según hacer. En cambio, el sí, la toma de decisión, el sí es mucho más flexible, mucho más potente, porque este sí nos permite comparar si una variable es mayor o es igual, mayor igual, diferente o igual, etcétera. E incluso hasta podemos utilizar más condiciones en su interior. En cambio, en el según hacer, no podemos utilizar, poner dos o más condiciones, tiene que ser solamente una. Esa es la desventaja. Ahora empezamos con la parte de los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Bueno, un ciclo es una ejecución repetitiva de cierto conjunto de instrucciones. ¿Sí? Y prácticamente en los lenguajes de programación se conocen tres ciclos. El primero y el más común es el ciclo para, que también se le llama el ciclo for. Este tiene su funcionamiento de la siguiente manera. El bloque de instrucciones que se va a ejecutar empieza a partir de un valor inicial hasta llegar a un valor final. En cuanto llegue a ese valor, automáticamente sale del ciclo. Entonces, esto así se representa. En otros
En otros, en otros programas o en otros autores, otros libros, representan el ciclo for o el ciclo para de esta manera. Ponen la variable flechita, el valor con el cual desean iniciar el ciclo, coma, el valor final, coma, y el salto o el incremento o decremento que se desea considerar. Si la variable especificada todavía no llega al final o lo rebasa, entonces entra y ejecuta el bloque de instrucciones que especificamos y automáticamente se incrementa o decrementa, y así va a estar. En el momento que dicha variable ya rebase al, al, al límite final, en ese momento sale del ciclo y continúa con las demás instrucciones. Ese es el más común y es el más fácil. El segundo ciclo se le llama ciclo mientras, pero también se le llama ciclo while en otros lenguajes de programación. ¿Y cómo se representa? De la siguiente manera. Primero se recomienda que se inicialice la variable que forma parte del ciclo. Posteriormente va la condición que se va a comparar. Si dicha condición se cumple, entonces entra y ejecuta el bloque de instrucciones a repetir. Termina y vuelve a comparar si la condición se sigue cumpliendo. Si es verdad, vuelve a ejecutar las instrucciones, termina y vuelve a comparar, y así está. Por eso se le llama mientras la condición se cumpla o sea verdadera, sí, ejecuta las instrucciones y así está. Mientras sea verdad que la condición se cumpla, ejecuta, repite, ejecuta. En el momento que la condición o las condiciones ya no se cumplan o sean falsas, automáticamente se salen del ciclo. ¿Sí? ¿Ok? Y por último, tenemos el ciclo repetir hasta, o también llamado repeat until. En otros lenguajes tiene otro nombre, pero bueno, ¿cómo funciona? Ah, caray, es semejante al ciclo while en parte, pero observen con el ciclo while. El ciclo while primero tiene la condición y luego el bloque de instrucciones, además de que hay una inicialización recomendada. En el ciclo repetir hasta, si ustedes quieren, pueden utilizar o no la inicialización, pero el bloque de instrucciones va primero y luego va la condición. ¿Cómo trabaja este ciclo repetir hasta? Bueno, va a repetir este bloque de instrucciones hasta que la condición o grupo de condiciones se cumpla. A ver, entra, ejecuta las instrucciones, la condición se cumple, no. Entonces vuelve nuevamente a regresarse y ejecuta el bloque de instrucciones. Compara, ¿las condiciones se cumplen? No. ¿La condición se cumple? No, todavía no. Ok, recuerden que es repetir hasta que la condición se cumpla. Repite todo esto hasta que la condición se cumpla y así va a estar. En el momento en que las condiciones se cumplan o sea verdadera, como está aquí el sí, se sale. Por eso se le llama repite hasta. Repite todo esto hasta que la condición se cumpla. Si la condición todavía no se cumple, síguelo repitiendo. Y esos son los símbolos para los diagramas de flujo. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo puedo yo utilizar ciclos? Observen este ejemplo. Este es un algoritmo en el cual tenemos el ciclo para como ejemplo. Pregunta cuántos números quiere leer, lee los números y para la variable x asigna el ciclo para, empieza desde 1 hasta el valor de n, con un paso de 1 en 1. Y aquí tenemos lo que está entre la instrucción para y el ciclo fin para. Este representa el bloque de instrucciones que queremos ejecutar. Va a pedir un número.
¿Cuántas veces? Dependiendo cuántos números queremos leer, porque el número, la cantidad se guardó en n, y hasta aquí, hasta que esta variable x tome este valor o rebase el valor de n, va a ejecutarlo. Este algoritmo se representa de esta forma. Vean, aquí está, aquí pregunta cuántos números quiere. Aquí leer n, y este es el ciclo para. Esto representa el ciclo para, que es esta parte. ¿Sí? Bueno, ahorita nomás vamos a ver como ejemplo. Aquí tenemos ahora el mismo problema, pero con el ciclo repetir hasta. ¿Sí? Repetir hasta. Entonces aquí, en el ciclo repetir hasta, algo muy importante, tenemos que incrementar la variable cuando queremos compararlo con que llegue la variable hasta un valor y inicializarlo. ¿Sí? Y aquí veamos cómo queda nuestro diagrama. Observen, aquí este es el bloque de instrucciones, va al principio, todo esto. Y este hasta que x igual a n representa este símbolo. Hasta que x igual a n. Si no es verdad, entonces regresa a ejecutar todo esto. Y vuelve a compararlo. X es igual a n, no, regresa y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo va a ejecutarlo? Hasta que x sea exactamente igual a n. Y ahí termina el diagrama. Ahora observemos. Aquí tenemos los tres, el mismo problema solucionado, pero cada solución utiliza un ciclo diferente. ¿Sí? Aquí utilizamos el ciclo para, en este utilizamos el ciclo mientras, y en este otro utilizamos el ciclo repetir hasta. Observen que la parte de arriba es exactamente lo mismo, es lo mismo. Lo que estamos cambiando son los ciclos. ¿Sí? Pero repito, esto es nada más para que nos demos una idea de cómo poder representar. Posteriormente haremos unos videos con cada uno de los temas para que quede mucho más claro. Y por último, ¿qué software puedo utilizar para crear diagramas de flujo? Bueno, dentro de los que se recomiendan o los que son interactivos, tenemos el DFD, el PCI y el Raptor. Y aparte de eso hay otros más, por ejemplo VIA o Draw.io, etcétera. Pero estos tres, hasta este momento, me he dado cuenta que son interactivos. ¿A qué me refiero con interactivos? A que nosotros podemos interactuar, perdón, válgase la redundancia, podemos asignar valores y nos va a ejecutar el diagrama para calcular los resultados. ¿De acuerdo? El DFD, el PCI, el Raptor son muy buenos. De hecho, todos son muy buenos, pero estos los podemos ejecutar y podemos ver los resultados. ¿Sí? Posteriormente haremos unos videos para ver esta parte. Entonces, por mi parte es todo. Espero que les haya quedado un poco más claro el uso e importancia de los diagramas de flujo. Nuestro siguiente tema será toma de decisiones, pero ahora sí, veremos poco a poco cómo se va creando una condición, pero será para el próximo video. Por mi parte es todo. Espero les sea útil. No se desesperen, no se rindan. Roma no se creó en un solo día. Hasta la próxima. El siguiente tema, toma de decisiones. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye.